Jesús en su obra redentora, a través de la cruz, a través del gran regalo, a través de ese fantástico regalo que Dios nos dejó, a través de Cristo. Entonces es importante entender eso, cómo el Señor Jesucristo abrió un camino vivo y nuevo para que nosotros podamos llamar a Jehová nuestro Padre. Pero además de Cristo, hacía falta otro personaje. Para poder llamar a Jehová Papito, hacía falta otro personaje. ¿Cuál es el nombre de ese otro personaje? Dígamelo a coro. Exactamente, el Espíritu Santo. Porque por un lado está Cristo dándonos su evangelio y rompiendo la brecha, haciendo que yo pudiera alcanzar lo inalcanzable, que Dios se reconciliara con el hombre. Eso lo hizo Cristo. Pero ya estoy en Cristo, ¿y ahora qué? Ya estoy en Cristo, ¿y ahora cómo lo hago? Soy salvo, pero tengo que caminar, tengo que trabajar, tengo que enamorarme, tengo que casarme, tengo que tener esposa, tengo que buscar empleo, ¿cómo lo arreglo eso? Entonces el Señor envió al Espíritu Santo. Por cuanto sois hijos, entonces nuestro Dios nos envía el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Declárelo, esa palabra quiere decir papito. Dígale 3 veces, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Eso lo hace mi Señor Jesucristo. Hizo un camino vivo y nuevo para que por medio de Él podamos tener salvación. Pero cuando se fue a los cielos, no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré otro consolador que estará con ustedes y en ustedes. Y entonces, pero ese no es mi enfoque solamente de hoy. Lo repetiré estos conceptos luego más ampliamente. Pero Dios es mi Padre. Sin embargo, veámoslo desde el punto de vista de Israel. Y cuando encontramos Israel, vamos a encontrar muchas cosas tristes, alegres, buenas y malas. Porque Israel muchas veces fue un grupo, ha sido todavía una nación rebelde. Se han rebelado contra Dios a pesar de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Se han rebelado contra Dios. Y entonces ahí nos encontramos con un pueblo malagradecido. Y Dios ha tenido que darle lecciones de muerte y de golpes fuertes. Y permitir que los enemigos los vencieran en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque era un pueblo de dura cerviz. Entonces nosotros, y incircunciso de corazón, un corazón endurecido ha sido hasta hoy. Entonces hablemos, sin embargo, de ese Jehová que se manifestó como Padre a Israel, para que nosotros veamos que luego todas las promesas que Dios le había dado a Israel se trasladan también a nosotros, la iglesia, a los gentiles, a los no judíos, a los que hemos conocido a Cristo, no sustituyendo a Israel, que ese otro plato es el Dios de pactos eternos. La iglesia no releva, no sustituye a Israel. Pero como Dios viene y hace de 2 pueblos un solo pueblo por medio de Cristo. Y por lo tanto, veamos un poco a Israel en el libro de Deuteronomio 7 y versículo 6. Un santo pueblo, un pueblo santo para Jehová. Era la ordenanza que este pueblo tenía. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Cuántos son pueblo especial aquí? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No, advertencia, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Ay, ay. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ahí tenemos una declaración contundente. Dios le había dicho a Israel: ustedes me serán un pueblo escogido, son un pueblo escogido, real sacerdocio, un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero le está diciendo: y hago eso con ustedes, no por los méritos de ustedes, no porque ustedes sean mejor que todos los pueblos, sino porque le agradó a Dios, por cuanto Jehová les amó. En otras palabras, y es importante esto, hay que enfatizarlo. Lo hablábamos en la radio ayer. La necesidad de entender el problema de la autojustificación. Aquellas personas que dicen: yo no tengo nada de que arrepentirme, es tan feo para la foto, porque no tienen idea de que no se trata de que si yo robé, si yo maté, si yo hice esto. No se trata de eso, sino que todos nacemos con un problema de fábrica. Todos nacemos bajo condenación, muertos espiritualmente, por ser concebidos por hombre y mujer, hijos de Adán y Eva. Por lo tanto, todos nacemos bajo la condenación. Entonces, el problema del que dice: yo no tengo nada de que arrepentirme, si aquí hay alguien así, yo quiero felicitarlo porque me gustaría ser como usted. Por él decir: no tengo nada de que arrepentirme, sería un privilegio. Pero no se trata de tus pecados nada más cometidos, sino del pecado imputado. O sea, lo que se me imputa de Adán y Eva. ¿Entienden? El pecado imputado es el pecado sumado a mi cuenta por parte de Adán y Eva. En otras palabras, yo no estaba ahí cuando Adán pecó ni Eva pecó. Yo no lo mandé a eso, pero aún así el pecado de ellos se me imputa también a mí, está en mi lista. En otras palabras, el pecado imputado es lo que yo heredo por medio de la naturaleza carnal y que de Adán y Eva yo vengo arrastrando. Entonces, cuando yo digo no tengo nada de que arrepentirme, evidentemente no estoy entendiendo lo que se me pone en la lista a mí por medio de Adán y Eva. Pero aparte del pecado de Adán y Eva, está también el pecado inherente, o sea, están los propios pecados míos. O sea, Adán y Eva me provocaron una naturaleza pecaminosa, pero entonces ahí viene el pecado que yo heredo o que copio de mis padres. Así que posiblemente si su padre era un enfermo sexual, en él tal vez alguno heredó eso, cosechó, imitó eso. Si su padre era idólatra, su madre idólatra, entonces posiblemente usted copió eso. Así que viene el pecado de Adán y Eva que se me añade a mi lista, como si yo hubiera tenido culpa. Yo no tuve culpa, pero ni usted tampoco, pero sí la tenemos porque se me pegó a mí. Y el pecado de la familia y la sociedad que me enseñó a hacer cosas malas, a hablar mentiras. Los padres me enseñaron a tal cosa. ¿Entienden? Para que se lo puedan explicar. Tienen que explicárselo con paciencia. Porque si aún nosotros nos cuesta entender eso, mucho más a los que no han conocido la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que a nosotros nos cuesta entender eso? Porque hay un montón de gente que está creyendo que la justificación la establecen ellos. Ellos son los que establecen las normas de la justificación. En otras palabras, es como que yo le dijera a ustedes: hey, atención, porque es salvo, es justificado, es libertado del pecado aquel varón de Dios que ande con una corbata y un saco y que tenga totalmente esta medida, y que, como dice un hermano que es mi hermano, al cual mucha gente lo está burlando. Están subiendo los mensajes de un hermano que está lanzando muchísimos ataques y
que él declara, atención, el que no se pone falda hasta el final, se la va a ver con Dios y se la va a ver, el diablo se lo va a llevar. Y está declarando muchísimas cosas. Hay gente que sube sus... No voy obviamente a mencionar su nombre, si no sabe quién es, allá usted averigua. Pero hay gente que sube sus comentarios para reírse, pero de la iglesia, gente del pueblo de Dios. Y no puede ser. ¿Por qué? Porque Él es nuestro hermano. Aunque Él no me vea como hermano, yo sí lo considero mi hermano. Por lo tanto, usted no puede hacer eso. El que un impío lo haga, lo entiendo. Pero el que un cristiano suba, entonces, no porque usted analice eso que Él dice, el análisis no es malo, sino que usted lo suba para burlarse y decir, oye eso, Él está hablando de santidad hasta el cocote. Por lo tanto, lo que no queda hasta el cocote, lo demás queda fuera de la santidad. Así se están burlando de ese hermano. Yo no estoy de acuerdo con sus criterios para nada, pero yo no me burlaría de él, porque a mí me daría terror que de repente una noche de esta, por yo burlarme de ese hombre que es un siervo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, me apareciera un hacho prendido, una mano y una luz diciéndome, ¿por qué te burlas de mi hijo, de Dios, de mi siervo? ¿Y quién eres tú? El susto que yo me daría de que Dios dijera, y ahora te arranco la cabeza. Porque, ¿sabía usted algo? Si usted se burla y si usted odia, hay sillas disponibles aquí en los primeros asientos. Si usted se burla de un siervo de Dios y si esa persona es amada por Dios, ¿en qué lío usted se puede meter? En otras palabras, si yo me burlo de esta persona y esta persona Dios la ama y Dios la tiene ahí al estilo lo que los discípulos dijeron, Señor, hay uno que está predicando ahí sin tu consentimiento. ¿Y qué hizo Jesús? Déjenlo tranquilo. Y si esa persona, Dios lo ama. Si Dios ama a Guillermina, ¿cómo yo la puedo odiar? Dios ama a Guillermina y Dios me ama a mí. Dios nos ama a los dos. Entonces, ¿cómo yo la puedo odiar a ella y estar sentado en la iglesia y adorando a Cristo? Odiando a mi hermana a la que Dios ama. Yo tengo que amar lo que Dios ama. Yo tengo que odiar lo que Dios odia. Nadie que esté en la iglesia y que tenga enemistad con alguien, pues si tiene enemistad, de seguro que es porque yo no me he dado cuenta. Ojalá yo me pueda dar cuenta, pero sobre todo Dios se ha dado cuenta. Usted no puede tener enemistad con nadie en la iglesia. Y en esta iglesia, donde parece, según otros, que no somos muy santos, por los bigoticos que yo tengo o por la prenda que usted tiene, establecemos que usted tiene que ser amigo de los hermanos de la iglesia. Tiene que tener una relación sanada. Usted no puede disque amar a Dios a quien no ve y no amar a su hermano. Pero además quiero decirle al hermano, a quien con mucho respeto me quiero dirigir, aunque él no me esté viendo, pero esto está siendo transmitido en las redes, alguien lo escuchará. Y quién sabe si alguien le diga que desde aquí oramos por él, porque es nuestro hermano y que Dios le dé fortaleza espiritual para no caer. Porque el que está luchando sobre su propia fuerza para decir nada, yo soy superhéroe, yo soy un humano fuera de lo humano. El que sale con eso, lo grande del caso es que la mayoría de la gente que tiene esa posición terminan descarriados. Oiga, se lo dice alguien que sabe de eso. Yo se lo puedo decir. Yo he confrontado personas que lo menos que yo esperaba es que se iban a descarriar. Créame. Lo que usted menos espera es que si yo vivo condenando a todo el mundo, usted no es cristiano, usted tampoco, ni usted por esos bigotes, ni usted por la barba, y el diablo se lo va a llevar. Usted no espera que un tipo así se va a descarriar. Oiga, pero yo he confrontado personas y de repente me entero de que ya está descarriado y que tienen años descarriados. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque están basados en su propia fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Pero esa fortaleza es la que viene de arriba. Una sabiduría espiritual, no humana, porque la sabiduría humana es animal, diabólica, es brutal. Es la fuerza que Dios da. Yo no soy el que establece las normas de justificación.
Este pastor que está aquí no establece las normas de justificación, pero tampoco mi hermano en las redes sociales o donde esté predicando, él no es quien le establece. Qué bueno eso. Si fuera yo que le estableciera, entonces yo me inventaría una serie de cosas y Dios me diría: oye, Alberto, establece tú las normas de cómo se va a lograr la justificación. Y yo haría una lista no sé de cuántas cosas, y aquellos harían, si yo hago de 100, otros harían de 200,000 listas para la justificación. Pero la buena noticia es que no somos los hombres los que establecemos las normas de la justificación. Las normas de quién entrará en su lugar santo la establece mi papá, nuestro Padre, a través de Jesucristo. Por lo tanto, de ninguna manera yo puedo ser el que establezca las normas de justificación, porque las normas de justificación ya están establecidas. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las normas de justificación no pueden establecerse primero en base a lo externo, porque lo externo no tiene ninguna importancia con relación a lo interno, pero sí tiene importancia, obviamente, porque yo no voy a andar desnudo, porque yo no voy a andar provocando. No es que no tenga importancia, sino que las normas de justificación no están basadas en mis buenas obras, sino en las obras de Jesucristo realizadas en favor nuestro. Por eso le dice el Señor aquí: no por lo buenos que hayan sido ustedes, no, yo no hago esto porque vosotros seáis mejor que los demás pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. O sea, no es ni por ustedes. Yo lo hago por Abraham, Isaac, Jacob. En otras palabras, por sus padres. Y si usted está salvo, no es porque forma parte de esta iglesia o de esta denominación. Si usted es salvo, no es porque yo, como en mi caso, tengo tantos años sirviendo a Cristo. Si usted es salvo y su nombre está escrito en el libro de la vida, es por la gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el problema. ¿Qué le pasa a los fanáticos? Fanatismo. Esa sí es una palabra que con mucho amor se la doy a mi hermano, con mucho cariño y respeto. Esa sí se la doy. Pero no me burlaría de él, sino oro y le digo: Señor, dale fuerza. Porque de repente una caída haría que mucha gente se descarríe también, porque lo miran a él, lo siguen a él. Pero hoy yo digo: Dios mío, ¿quién de ustedes es el que tiene tanta fuerza que pueda decir, como en mi caso, que acabo de cumplir año esta semana, como yo tengo tantos años sirviendo a Cristo, no hay pecado alguno en el que yo pueda caer? No. ¿Qué te hace pensar a ti que yo voy a caer en pecado? Por Dios, yo soy demasiado sabio y fuerte y mucha experiencia. Ay, el que habla así, el que se maneja así, le tengo pena. El que se maneja diciendo: los demás están mal, yo soy el único que está bien, le tengo pena. Y cuando una gente con ese criterio abre una iglesia, Dios tenga misericordia. Hay mucha gente que ni caso le hace y muchas iglesias así desaparecen. Pero hay otros que le hacen caso, eso es lo malo. Y entonces imagínense, si yo me considero superior a todo y abro una iglesia, eso quiere decir que ningún pastor sirve, ninguna otra iglesia está bien, ninguna otra iglesia está correcta, solamente yo. Y esa gente es fanática y esa gente le hace muchísimo daño a mucha gente, otra gente que pone sus ojos en ellos. Pero hoy le estoy diciendo yo, como una palabra de gracia, en mi cumpleaños número 59. Aleluya. Para los que todavía creen que yo tengo mucho menos edad, le falta discernimiento o le sobra el discernimiento, no sé cuál de las dos. Pero hoy yo le digo a ustedes, estos años que yo acabo de cumplir y en los cuales toda mi vida he estado sirviendo a Cristo, puedo decir que si yo estoy aquí delante de ustedes, no es por mis méritos ni por ninguna cualidad positiva que yo haya tenido. Yo estoy vivo, que Dios no me haya matado de un rayo, porque su misericordia me alcanzó y Él ha tenido piedad de este siervo. Dios me ha mantenido de pie delante de ustedes. Y
Y como dice su palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Tengo que estar orando y tengo que decirle a ustedes, oren por mí para que el diablo no me haga caer. Ahora sí le digo, con eso, con mucha seguridad sí les digo. No puedo evitar que el diablo pueda hacerme caer en algo, pero no le puedo decir que no pueda caer en algo, pero lo que sí le puedo decir es que pasen 10 años más y seguiré siendo cristiano si estoy vivo. Si pasan 50 y sigo vivo, seguiré siendo cristiano. Eso les puedo asegurar a ustedes. No importa lo que pase, tribulación, angustia, persecución, peligro, desnudez, hambre, lo que sea, nada me separará del amor de Cristo. Sepa entender una cosa y otra. No puedo decir, nada me hará caer. La gente que anda con esa jactancia está diciendo eso sin decirlo. Nada me hará caer. Y de repente, timpán del tablazo. Porque están basados en su propia fuerza. Pero Dios mío, nos decía Yacer Rivas en Santiago, un pastor amigo donde estábamos hace pocos días en Santiago, decía él en una charla que un pastor estaba peleando con todas las mujeres que enseñaban los dedos de los pies. Y entonces tenía normas rígidas contra aquellas mujeres que tenían sandalias, zapatos que mostraran los dedos de los pies. Y después se descubrió, él admitió que el problema es que él tenía problemas de lascivia con eso, y él tenía atadura con ese asunto. Entonces estaba generalizando. Gente que tiene atadura en algo se pone es gente que a lo mejor roban, entonces está muy pendiente de contigo, pero en realidad no más que están escondiendo, están mostrando lo que realmente ellos son. Como ellos son que viven robando, también están pendientes a ver cuando tú te vayas a robar sus cosas, porque en realidad son ellos los que están robando. Entonces hoy yo digo, no por tus obras de justicia. Las obras de justicia no te ponen en buena delante de Dios. Te ponen buena delante de Dios el hecho de que yo soy hijo de Dios, de que Jehová es mi padre, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuáles son los beneficios de que Jehová es mi pastor? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Clama a mí que yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Él hace mis pies como de sierva. En mis alturas me hace andar. Él es que adereza paso delante de mí. Endereza delante de mí mi camino. Él es el que me pone a cantar, porque me sacó del pozo, del lodo cenagoso, y me hizo sentar sobre piedra, sobre lugar firme. Él es el que me hace danzar. Él es el que cambió mi lamento en danza. Él es que escribió mi nombre en el libro de la vida. Me sacó de la esclavitud de las tinieblas a la potestad y al reino del amado Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros analizamos eso, tenemos que estar claros. Eso lo hizo Jesús. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para merecer esa misericordia tan grande. Al contrario, cuando Dios nos pusiera a pasar revista, tendría que ver que verdaderamente nosotros no calificamos en lo absoluto. Pero volvamos al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué le ha pasado durante tanto tiempo? El pueblo de Israel ha tenido una actitud de rebelión extraordinaria. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que teniendo un Dios tan grande pudieran cometer cosas tan atroces en relación a lo que es su servicio al Señor? Le voy a poner algunos ejemplos. Hay demasiados ejemplos de casos de que tienen que ver con Jehová, con Israel y su rebelión. Veamos un par de esos casos. En el Salmo 78 y versículo 34, Asaf escribe Salmo 78, verso 34. Verso 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea, Asaf hace un recuento de las maravillas, de los cielos que abrió, del maná en el desierto, protección
como arena del mar, le dio protección. Haz un recuento de todo lo que Dios hizo, o de gran parte de lo que Dios hizo por ellos. No tengo tiempo para, no pretendo leer eso. Por favor, luego usted lee Salmo 78 y podrá ver todo lo que Asaf dice de lo que Dios hizo, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Oiga el título de ese capítulo. Sin embargo, en el verso 32 él dice: con todo esto, a pesar de todo lo que hizo por ellos, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Ay, qué pena. ¿Se entendió? El pueblo de Israel, en lugar de ser fiel como ellos habían prometido, porque Dios le dijo: oye, Moisés, dile esto al pueblo. Ustedes saben cómo los he amado y cómo los he traído como alas de águila hasta traerlo a mí. Por lo tanto, guarden mi palabra. Dile a ellos, explícale. Y Moisés le explicó. Y ellos dijeron: sí, guardaremos su palabra, guardaremos su pacto. Sin embargo, se rebelaron, constantemente se rebelaron contra Dios. Y lo que Asaf está diciendo aquí es que por miedo a no morir, se arrepentían del pecado, buscaban a Dios, se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. En otras palabras, apliquemos esto a nosotros. Como Dios me bendijo, le doy gracias. Como Dios me sanó, le doy gracias. Óyete, por Dios, qué lío. Si a usted se le presenta que sus pastores o alguien amado, quien sea, esté entre la vida y la muerte, y definitivamente parece que Dios se lo va a llevar cuando yo me vaya a morir, que yo no sé si voy a ser protagonista permanente de la película, pero creo que no. Cuando yo me vaya a morir, que ojalá no sea por ahora para poder seguir sirviendo al Señor, pero cuando yo me vaya a morir, si Dios decide, usted ve que parece que sí, que Dios se lo va a llevar, usted no se puede atormentar como quien no tiene esperanza. Porque hay iglesias, ahora mismo hay hermanos que están viviendo angustia con pastores que están en situación muy delicada. Y entonces hay iglesias que se trancan y pareciera como si no, si se muere sería lo terrible. Pareciera como si Dios no me escucha porque no me ha sanado al pastor o al hermano, al hijo, al papá, al niño. Óigalo bien, si Dios se lo lleva, Dios está llevándoselo a su lado, simple y llanamente así. Entonces usted tiene que dar gracias. No puede dejar de llorar. Llore, pero no como los que no tienen esperanza. O sea, si Dios me sana, yo le doy gracias y le alabo. Si no me sana, yo le alabo también. Si tengo provisión, yo le bendigo. Si no tengo, yo le doy gracias. Si tengo el empleo, le doy gracias. Si pierdo el empleo, yo alabo y su nombre y le doy gracias. Si me suben de empleo, alabo. Si me bajan el sueldo, protesto. Protesto, pero también alabo, pero protesto. Claro, porque nosotros tenemos que, si hay un abuso, hay que levantar la voz. ¿Por qué me bajaron el empleo? A mí me pagan aquí, cuidado si se le ocurre bajarme el empleo, que estoy esperando que me lo suban. Así que si me bajan el empleo, protesto. El sueldo. Es para saber si usted está en esto, en el mensaje. Para eso, todo esto está. Qué disparate yo he dicho, Jesucristo. Bueno, pero gloria a Dios, porque hay un Dios grande que hoy yo digo, no tengo que tener miedo.
yo no le voy a servir si Dios me promete matarme y me libro. No es por librarme de la ira, no es por librarme del infierno. No estoy temiendo a Dios por miedo al infierno. Amo y temo a Dios por su misericordia, porque le amo. No me tienes que dar porque te quiera, dijo una gran escritora de un famoso poema, porque lo mismo si no me lo diera, lo mismo que si no me dieras esto, como quiera yo te amaría. Hoy yo puedo decir en el nombre de Jesús que para nosotros no debe ser esa realidad. Si Dios me promete matarme y me deja vivo, entonces yo le sirvo. Pero oye, mucha gente ha dicho eso: si sigo vivo, voy a servir a Cristo. Y poco después siguen, aunque Dios los sana, siguen en pecado. Conozco personas que han prometido: si Dios me da esto, pastor, mire, de seguro que me voy a consagrar al Señor. A través de los años de pastorado he visto muchos casos así. Muchos casos de personas que pareciera que de verdad van, ahora sí es verdad, porque ya el Señor los sanó. Y aún así no sirven al Señor. Por eso repito, aunque sería bueno que alguno viera una revelación, un fuego, una ira, que Dios lo iba a matar y tuvo misericordia para que se arrepientan, aún muchos viendo eso, aún así no han servido a Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo era determinante para convencer de pecado, de justicia, de juicio. Por eso el Espíritu Santo hace su trabajo. Y ese Espíritu Santo hace ¿cuál trabajo? Cristo estuvo físicamente con nosotros. Me voy, pero no lo dejo huérfano. Mandaré otro consolador. Y ese consolador viene, el Espíritu habitando dentro de nosotros. Y entonces ahora ese Espíritu nos guía para saber qué hemos de pedir. No lo sabemos. ¿Qué pido? Yo no lo sé. Pero el Señor, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. En otras palabras, nos va dirigiendo hacia cómo, qué hago, cómo lo hago. Por eso yo tengo que dejarme dirigir de Él para lo más mínimo. Dejar que Él nos dirija, porque Él me dirige y me va usando a las diferentes personas. ¿Cuántas veces hemos visto la maravilla de cómo Dios ha hablado aquí de alguien que estaba en una situación y que esa persona, muchos de ustedes no sabían, o que esta persona ni siquiera sabía? Y yo he hablado con personas y me han dicho: pastor, lo que usted acaba de decir en el mensaje o lo que usted me dijo en la oración era exactamente lo que yo estoy necesitando. En otras palabras, recuerden lo que yo les decía: padres espirituales, que Dios quiere guiar a otros, conducir a otros, sanar a otros a través de usted. Por lo tanto, Dios nos va dirigiendo, su Espíritu nos va encauzando por el camino correcto. Yo les contaba a los hermanos esta mañana que un libro que es excelente, lo he leído ya un par de veces, un libro de mucha calidad, y el autor dice que en una ocasión él tuvo un sueño y vio en el sueño un ataúd. Cuando lo mira, era una niña de 3 años, su propia hija. Eso lo asusta: mi niña en el ataúd. Y entonces ellos justamente iban de vacaciones hacia Miami, iban a un parque. Al otro día iban a salir. Ahí está el miedo. Él le habló a la iglesia, oraron, lo cubrieron en oración. Su niña de 3 años en el ataúd, y vamos de paseo. Cualquiera inventaría y decía: no vamos por miedo, no nos vamos a ir. Pero se fueron. Justamente estando en el parque donde estaban, se presentó una tormenta, un rayo cayó, una tormenta, un susto, pasaron un susto tremendo. No murió nadie. Pero en medio de la tormenta, del susto que ellos pasaron, la niña de ellos ven que en medio del molote está la niña abrazando a una muchacha, a una mujer joven. Y está abrazándola y están llorando las dos. Y el autor, el pastor, dice: pero no entiendo, porque la niña nuestra no se permite el lujo de que nadie la abrace. Nadie que es desconocido no hace eso. Pero la niña está llorando y la mujer está llorando también. Y la familia de la mujer
que era una mujer joven, también estaba llorando, pero ellos como padres no entienden. ¿Por qué mi hija está haciendo eso? ¿Por qué está llorando? Ya la calma había retornado, estaba todo normal. ¿Por qué esa niña está llorando? ¿Por qué la está abrazando? ¿Qué sucede? Y le pregunta a sus padres, a los padres de la muchacha, y ellos le dicen, usted no tiene idea, porque esa muchacha, nuestra hija, tiene meses trancada en una habitación porque a ella se le murió una niña de 3 años, su hija, su única hija de 3 años, y murió, y ella culpa a Dios de que no la libró de la muerte y no quería salir de una trancada, primera vez que sale en meses, y cuando esta niña va y la abraza, ese abrazo se convirtió en una sanidad para esta muchacha. Pero la niña de la que el padre vio, el pastor, la niña que vio fue a su hija, pero no era su hija a la que se refería, sino a una niña de 3 años que era la que había muerto, hija de esa muchacha. Y entonces esta niña ahora la está abrazando y no se despegaba de ella. ¿Por qué? Porque el Señor va colocando las cosas como Él quiere. Él va armando las cosas como Él quiere. Él me trajo a mí a esta ciudad cuando yo no quería vivir fuera de la ciudad. Me despegó de mi madre con quien yo estaba cómodo y de los estudios que estaba haciendo y de cosas que estaba haciendo. Pero me trae aquí y entonces me coloca al lado de Loida. Pero a ti te coloca al lado de nosotros y te manda para acá. Te conviertes y en lugar de irte a otra iglesia, Dios te coloca en este lugar, habiendo iglesia más grande, más bonita, más llena de Dios, más de todo, pero Dios te coloca aquí. ¿Por qué? Porque Dios va arreglando las cosas. Dios sabía que necesitaba a alguien que dirigiera un ministerio tal. Te trajo aquí al lado nuestro y nos puso la visión para ponerte en ese ministerio. Dios sabía que había que abrir una iglesia aquí que fuera una opción diferente para aquellos que están vueltos locos porque los rechazan por una prenda, tuvieran una iglesia. Ahora hay más, pero cuando nosotros comenzamos éramos de los pocos pentecostales que nos atrevíamos a eso. Entonces Dios decía, yo necesito una iglesia así y así. Por eso es que Dios predestina. La predestinación no tiene que ver primero con la persona, tiene que ver primero con el plan de Dios. O sea, Dios diseña un plan. Yo necesito una iglesia de tal manera en la ciudad de San Pedro de Macorís, de tal manera en la ciudad tal y cual. En el barrio yo necesito una persona que sea como un Cristo parte 2 para que la gente pueda venir. En otras palabras, tú formas parte del propósito de Dios por el amor y la misericordia que Él tiene para contigo. Por lo tanto, no son tus méritos. Es la gracia de Dios. Si alguien te dice, tú estás desfasada porque tú perteneces a esa iglesia, como le dijeron a una hermana, en esa iglesia usted no va a crecer, usted no va a tener ningún crecimiento espiritual. Ahí lo que usted lo va, es una iglesia social, pero ellos no tienen idea. Ella no evalúa. Si esa señora viera el mensaje que yo estoy hablando, si ella viera lo que Loida habló últimamente, si ella viera lo que se predicó aquí el domingo pasado, tal vez si es justa diría, no, esa iglesia está enseñando los principios de la palabra de Dios. Le estoy diciendo a ustedes, no miren, no pongan sus ojos en mí, aunque no pueden dejar de mirarme, pero su concentración es el blanco de la soberana vocación, es Jesucristo. Si yo caigo, ustedes se levantan. Si yo los mando a pecar, ¿qué hacen ustedes? Pero está lo que es ser sumiso y lo que es obedecer. ¿Se debe ser sumiso de manera incondicional? Sí. Sí. Pero no obediente de manera incondicional. Sumiso sí. O sea, usted tiene que ser sumiso de manera incondicional. O sea, en otras palabras, sumiso quiere decir la secretaria, la esposa, quien sea, vamos a suponer la esposa, están llamando al esposo y entonces el esposo dice, dile que no estoy aquí. Entonces la esposa tiene que decir, bueno, o yo no voy a coger la llamada o si la cojo yo no voy a hablar mentira.
Entonces, ser sumiso quiere decir, mi amor, ¿qué tal si yo le digo que tú no puedes atender la llamada ahora? Eso es ser sumiso. Ser obediente sería decir, él no está aquí, siendo mentira. ¿Se entiende? Las secretarias tienen serios problemas con eso porque sus jefes le quieren hacer que ella hable mentira. Y es un duro trabajo ese para las secretarias cristianas. Dios tenga misericordia de ellas. Pero tienen que saber establecer que hay que ser sumiso. Repito, sumisión incondicional. En otras palabras, yo mando a Carlos a hacer algo malo y usted tiene que decir con todo su respeto, yo soy sumiso, usted sabe, usted es mi papá. Usted sabe que yo lo amo, pero yo no puedo hacer eso. Eso es ser sumiso. Soy sumiso incondicional, pero obediente condicionado. ¿A qué? A que lo que yo te estoy mandando a hacer no vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Anoten eso, porque en eso siempre hay muchas confusiones. El pueblo de Israel fue un pueblo que de alguna manera, que lo repita, la sumisión. Sumisión es incondicional. Sumisión es tener respeto. Sumisión es tener cariño, honrar, reverencia. Todos ustedes deben estar sumisos a nosotros, no solo a mí, yo como pastor, sino a los líderes. Pero además yo tengo que estar sumiso a los líderes. A veces los muchachos que están en vigilancia me dicen, pastor, tiene que mover el carro. Yo tengo que estar sumiso, tengo que moverlo. Si no lo muevo yo, mando a alguien, muéveme el carro. En otras palabras, sumiso quiere decir que yo también tengo que obedecerlo a ustedes. Me someto a ustedes. Usted está encargado de la puerta y me dice a mi pastor tal cosa. Ok, yo tengo que someterme a aquello que está de acuerdo a las reglas que tú has establecido, porque yo te pusimos para que tú hagas cumplir reglas y yo tengo que cumplirla también. Entonces es importante estar sometido. Pero la sumisión es incondicional. Eso yo estoy sometido como quiera, al estilo de las leyes. Si es un dictador el que está gobernando, no voy a estar sometido. Sí, estoy sometido a un dictador, pero ¿voy a obedecer a lo que él me dice incondicionalmente? No. La diferencia es que él me va a mandar a pecar, me está mandando una orden que va en contra de la palabra, no lo voy a hacer. Me está diciendo la esposa que haga algo que va en contra de la palabra, o el pastor, no lo voy a hacer. Pero con todo el respeto se debe mantener la sumisión. Entonces, el pueblo de Israel vivió experiencias muy amargas, porque aunque Jehová era su padre de manera colectiva, muchas veces violentaron las órdenes y Dios tuvo que derramar sobre ellos ira en gran manera debido a esa situación. A pesar de todo lo que había hecho con ellos, dice el Salmo 106, verso 10, los salvó de mano del enemigo, los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos cuando estaban cruzando cuando estaban escapando de los egipcios. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. ¿Entendieron? Este Salmo 106 habla de la rebelión de Israel. Dios haciendo obras con ellos, pero cuando cruzan el mar en seco, muy pronto olvidaron sus obras y volvieron a protestar y a impacientarse. ¿Para qué nos sacas aquí? Debimos quedarnos como esclavos. Por eso es que Dios le dice, yo no lo estoy sacando a ustedes para hacerle un nombre a ustedes, sino para hacerme un nombre a mí. ¿Sabía usted eso? Que Israel, que muchos piensan que Dios no lo va a tocar en nada. La gran tribulación tiene que ver gran parte con Israel, y muchos morirán, y está escrito en su palabra. Y mirarán a mí los que me traspasaron. ¿Cómo van a ver? Cuando el fuego, la ira
Los enemigos se van a lanzar contra ellos y pareciera que todos van a morir y entonces va a salir el Señor en su defensa. Pero así va a ser. Ellos, ¿por qué? Por una actitud rebelde. Atención, si no nos sometemos al Señor o si nos sometemos a Él de manera condicional, entonces problema. Pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Tentaron a Dios en la soledad y Él le dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Qué fue lo que pidieron? Carne, dame carne. ¿Por qué no nos manda carne? Y entonces Dios le mandó carne que se hartaban y que hasta le salían por las narices, dice literalmente la palabra. Y después de eso, mortandad. En otras palabras, le doy carne, pero también una lección. En otras palabras, el pueblo de Israel fue un pueblo muy rebelde y hasta hoy, todavía hasta hoy, siguen esperando al Cristo que ya nosotros recibimos y del cual nosotros estamos disfrutando. Que, como dice la palabra, les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Yo me considero un predicador de lo que es el pueblo no judío. ¿Cómo le llaman los? No. Ay, padre, ¿cómo se me olvidó esa palabra? Gentil. Yo me considero un predicador enfocado en los gentiles. En otras palabras, pero siempre miro hacia el Antiguo Testamento y veo esa declaración. Yo los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿A quién le dice Dios eso? A Israel. ¿Quién es ese pueblo que no es pueblo? Nosotros, los gentiles, los no judíos. Que de no ser pueblo, de dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Y aquellos que no éramos pueblo, a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, a los que le aceptan como hijos, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que por lo tanto Cristo provocó que yo pueda llamarle a Él mi papá. Abba Padre, y para colmo el Espíritu Santo que entra en mí y sabe y me dirige cómo pedir, cómo orar, qué pido, qué hago, cómo lo hago. Lo va haciendo el Señor con gemidos indecibles y le puedo llamar papito. Por cuanto soy hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo y por el cual clamamos Abba Padre. Wow. Finalmente, beneficio de Israel por ser siervos del Señor y que se traspasan a nosotros hoy en muchas maneras. Vuelvo a Deuteronomio capítulo 7. Dios le dice, obedece los decretos. Y el verso 12, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Oiga esto. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Yo quiero que todos busquen ese pasaje, porque yo quiero que el fin del discurso oído sea este. Busquen por favor Deuteronomio 7, si tiene Biblia al lado. Si no tiene una Biblia al lado, siéntese al lado de un cristiano. Si usted se atreve a venir al culto del domingo sin Biblia, por favor usted se sienta al lado de un cristiano que tenga Biblia. Deuteronomio 7:12. Repito. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres
¿qué te daría? ¿Cuáles son los beneficios de que Jehová es mi Padre? Verso 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Parafrasee eso, llévelo a su caso. Este enemigo es más fuerte. Esta cosa que me están haciendo, esa competencia para que me saquen del trabajo, ese plan de quitarme el marido que está haciendo esa mujer, y pareciera más sabia, más fuerte, más elegante que tú. Entonces aplica esto, verso 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. De una mujer que te quiere quitar el marido, de un hombre que te quiere botar el marido. No tengas temor de eso. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, no en este caso de Egipto, sino de la droga, de la prostitución, del alcoholismo, de la vanidad. Te sacó de ahí, del lodo cenagoso. Acuérdate que si Él te sacó a ti, Él puede hacer, si Él te liberó a ti, puede hacer mucho más cosas que para otros es imposible, para Dios nada. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispa. ¿Para qué lo pique? Él sacó la canción de ahí la sacó. También enviará Jehová tu Dios avispa sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. Poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destrozados. Él entregará sus reyes en tu mano, etcétera. En otras palabras, Él te va a bendecir tus hijos. Si eres fiel, tus hijos reclámalo para el Señor. Ellos tienen, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si eres fiel, Dios tiene que, si te botan un empleo, a lo mejor te botaron del empleo y Dios no te estaba librando de un lío. Recuerdo un hermano que lo botaron del empleo, un gran amigo que hoy vive en Estados Unidos. Lo botaron de una empresa y él me dijo, Dios mío, yo no sé qué hacer, yo no esperaba esto. Y entonces de una empresa aquí en la ciudad, y entonces cuando lo sacan del empleo, aparece entonces que, oh sorpresa, nunca se había perdido, no era el caso, pero no puedo dar ninguna pista. No eran celulares, pero nunca se habían perdido los celulares. Pero cuando lo sacan a él, comienzan a perderse. La materia prima comienza a perderse. Y comienza a perder. De repente, aquí hay una estafa. Y de repente, ¿qué hicieron? Pero mientras este fulano, este hermano de Dios, este hijo de Dios estaba aquí, nunca pasó eso. Entonces sacaron a todos esos tipos, y a él, que era un subalterno, lo pusieron jefe de su departamento. ¿Cuántos glorifican al Señor? Dios permitió que lo sacaran para luego ir a una posición mucho mayor, y ahí estuvo trabajando hasta que dijo ya no más, y se fue del país. Un hijo de esta casa muy amado. En otras palabras, Dios tiene que bendecirte por todos lados si eres fiel, porque eres hijo.